Estamos a un minuto de iniciar la transmisión de En torno al dinero, el mejor programa informativo y de análisis dedicado a los temas del dinero, la economía, las finanzas y los negocios. Con el apoyo de Lidia Barrón Cortés y Miriam Gutiérrez, Eduardo Torreblanca Jax encabeza este esfuerzo periodístico en televisión. Canal 76 en la plataforma de cable Easy, Canal 168 en Total Play y en las plataformas de YouTube y Facebook, en las que también transmitimos en vivo y directo. En la plataforma gtv.com.mx transmitimos en vivo, así como nuestra página www.entornoaldinero.com.mx, en donde además tenemos el histórico de los programas y de las principales secciones con que contamos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Con mucho gusto, iniciamos el trabajo de hoy. Bueno, ya llegamos a este viernes 3 de diciembre. Con mucho gusto y el entusiasmo de siempre, este equipo de trabajo ya está listo para ofrecerle a usted en los siguientes minutos, hasta que den las 8 de la mañana, la información más importante en materia de economía y finanzas. Muy buenos días. Miriam, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio, y ya es viernes, como aquí me lo escriben a través de Facebook, el cuerpo lo sabe, así dicen, así es que a disfrutar de este fin de semana. Bien, onomástico de este día 3 de diciembre. Hoy es santo de todos los que llevan por nombre Francisco Javier. Es un nombre compuesto, así es que muchas felicidades. Bien, Francisco Javier. Uh-huh. Francisco Javier Vega Platas. Muchas felicidades a Francisco Javier Vega Platas. Francisco Javier... No, había un cantante que así se llama Francisco Javier, o solito, ¿no? O el puro Francisco Javier solito, ¿así se apellida? No, digo, ¿lo podremos separar a los Franciscos y a los Javieres? No aplica, no, es compuesto, ¿verdad? Es un compuesto, no, si no, si se hace un merequetengue ahí, no, tiene que ser compuesto, ¿no? El compuesto. Francisco Javier, ¿cómo se llama el hermano? Ay, no, es que es muy temprano todavía. No, muy temprano. No, a ver si calibra el cerebro como eso de las 8. Cuando ya hemos terminado, bueno. Muchachos, si son tan amables para cumplir el trámite del orden del programa, muchas felicidades a los Francisco Javier. Pues con razón no me lo sé. A los Francisco Javier, perdón, a los Francisco, te digo que es muy temprano y es viernes además para acabarla. Francisco Javier, muchachos, si son tan amables. Bien, vamos a la efeméride corriendo. ¿Qué dice la efeméride de hoy? Pues hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta efeméride establecida cierto. Desde 1992, y esta fecha pues tiene como objetivo, por supuesto, llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y así poder garantizar su desarrollo. Sí, por cierto, porque ahí tenemos invitación de Gaby Soule hoy, que la buscamos y la ponemos en el siguiente segmento. Nos pidió que le apoyáramos con un aviso que mandó, pero por lo pronto así nos vamos rápido a las noticias más importantes con las que iniciamos este día viernes. Senado ratifica a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. El presidente López Obrador designa a Juan Pablo de Botton como nuevo subsecretario de Egresos. Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador acuerdan reactivar programa Quédate en México. México tomará todo tipo de represalias si senadores estadounidenses aprueban créditos fiscales para coches eléctricos, advierte la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Incremento al salario mínimo beneficiará a 6.3 millones de trabajadores inscritos en el IMSS. Con el ejército como mayor constructor del país, 2.500 empresas dejaron de operar en los últimos 2 años, señala la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El secretario de Turismo Miguel Torruco reconoció al gobierno de Vicente Fox por la creación del programa Pueblos Mágicos, aunque asegura que la estrategia se salió de control.
Organización Internacional del Trabajo celebra anuncio de incremento de 22% al salario mínimo en México. Latinoamérica y el Caribe, la región más afectada por el COVID-19, revela informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nuevos requisitos de pruebas para viajeros y aumento de esfuerzos de vacunación, anuncia el presidente Biden como parte de campaña de invierno contra COVID-19. ¿Y qué dicen los diarios que comienzan a circular en la capital de la República Mexicana y en algunas otras ciudades? Los diarios que se editan o se publican en la capital del país. Leti, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás agripada, ¿verdad? Sí, un poquito. Es que sabes que está haciendo mucho frío, como bien decía Juan hace rato. Nosotros aquí en Morelos estamos en 13 grados. ¿Cómo estás tú, Juan? 7 grados, 7. 7 va ganando Juan. ¿Tú cómo vas, Leti? 8 grados. 8 grados te sigue ganando Juan. ¿Tú, Miriam? Lo estoy abriendo aquí apenas para ver, pero pues supongo que debemos de estar como en 6, yo me imagino. A ver. O más. O menos, no. O menos en 10. No creo. ¿No? No creo. A ver, espérame que no. No me digas que no jala. Dice 6 grados. A 6 grados. ¿De veras? Sí, de veritas. Entonces va ganando tú, pero bueno, ahorita entran los canadienses y nos dicen quítense en que ahí les voy, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen los encabezados, igual de fríos. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 3 de diciembre. Reforma. Bloquean datos sobre vacunas. Da corte revés al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Universal. Alta burocracia recibirá en fin de año hasta 428,000 pesos. El presidente, ministros, magistrados y legisladores federales tendrán recursos extras a su sueldo de entre 59,000 y más de 400,000 pesos por aguinaldo, prima vacacional y apoyos. Excelsior. Avalan a Victoria Rodríguez para integrar Banjico. Rinde protesta ante senadores. Milenio. Piratas o del narco, 260 estaciones de radio, señala la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Abundan casos en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, aunque ya han surgido también en Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz, dice José Antonio García, presidente de la industria. La Jornada, Secretaría de Salud. En estudio, posibles casos de Omicron en México. A partir del lunes, vacunación de refuerzo en adultos mayores. El Financiero, tiro con Estados Unidos si hay estímulo a coches eléctricos. Economía, México tomará todo tipo de represalias ante plan de crédito fiscal. El Economista, México aplicará represalias a Estados Unidos si otorga subsidio a autos eléctricos. La iniciativa se votará el próximo 13 de diciembre. El Heraldo de México, Omicron ya está en México. Hay un caso. Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. El Sol de México, México abre pleito con Estados Unidos por autos. Entrevista con Luz María de la Mora. La Razón de México, prenden alertas de riesgo humanitario ante reinicio del Quédate en México. Arranca el lunes devolución de migrantes por 7 cruces. Y hasta aquí los encabezados de este viernes, Lalo. Bueno, estamos ahí con la información más relevante. Alguna día la vamos a tratar con detenimiento en la parte de análisis de este programa. Tendremos a Ernesto Fáez Santoscoy y también tendremos a Eduardo Loría, quien es coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía, donde hablará fundamentalmente de la llegada de Rodríguez Ceja al Banco de México, del salario mínimo y del informe que a sus seguidores y simpatizantes expidió el presidente de la República el pasado 1 de diciembre en la plancha del Zócalo, donde por cierto sigue dando mucho de qué hablar la ausencia de Ricardo Monreal, que ya evidentemente ya tiene una distancia importante respecto al primer mandatario. Hacemos una pausa, tenemos saludos, Miriam. Sí, tenemos saludos y aquí nos dice
Alberto Elías está en Calgary, Canadá. A ver. Dice que está a -8 grados y menos está nevado. Menos 8 grados. Ay, sí. Sí, una fotito ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Que nos mande una foto. Así es. De la También, nieve. Y nosotros le vamos a corresponder con la historia de una empresa mexicana, una marca mexicana, una franquicia muy conflictiva, tiene muchos problemas, ya ha tenido muchos hijos e hijas, como es el caso de la Michoacana, pero bueno, allá no habrá Michoacana, no tiene ningún futuro ahí en Calgary, pero si nos manda una fotografía se lo agradeceríamos. oye, aquí Roberto Arias Hinojosa desde Guadalajara, que le mandamos un gran saludo, te envió una foto en WhatsApp para que ahí la veas. Y Miguel Rodríguez, que está en Reynosa, él nos dice que está a 19 grados centígrados. No, nos gana Calgary. Sí, ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó? Roberto Arias Hinojosa. También saludamos a Alberto Flores López, que fue el primeritito en saludarnos el día de hoy, esta mañana. Gracias. A Vale NT, por supuesto. Sergio también. Torres, nos manda a saludar Sergio Torres también, nos manda Maribel Toro Gayol. Sergio Analco desde North Carolina nos dice, feliz viernes, aquí estamos a 8 grados centígrados, 46 grados Fahrenheit, no tan frío, no me ha llegado la foto tú. ¿No? No. Pues aquí me puso que había mandado una foto al WhatsApp. ¿Sí? No, ¿en dónde? ¿Quién? Roberto Arias Hinojosa. Roberto Arias, a ver, que nos escribe desde Guadalajara. Ahorita lo checo, pero no me ha llegado. A ver, vámonos por lo pronto. ¿Tienes saludos, Francisco? Buenos días. Buenos días, tenemos saludos para Eduardo de Jesús, que nos comenta. Desde Aguascalientes, uno... Sí, exacto. Y dice que ya está listo con un café de olla y con una concha de nata. La temperatura en Aguascalientes chiquito. Es de 6 grados. ¿3? Y también para 6 grados. 6. Y para David Nieto, que también nos desea un excelente fin de semana. Son Muchas los gracias. Que tenemos. Gracias, vamos a una pausa. En la pausa comercial vamos a atender el asunto de Carlos Loret de Mola. Publica hoy que hay un problema, posible conflicto o posible escándalo por la entrega de cash a uno de los colaboradores más cercanos del señor presidente de la República. Así es que vamos a ver qué es lo que publica hoy Carlos Loret de Mola. Y Miriam. Si me permites, quieren el número telefónico del WhatsApp para que la gente pueda enviar sus fotos y sus saludos también. Por favor. Se los ponemos ahí en pantalla para que lo vean. Ahí lo tienen, 56 13 85 83 05. De nueva cuenta, 56 13 85 83 05. Regresamos, son las 6:12. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué escribe Carlos Loret? Carlos Loret, en su columna que la titula Nuevo video escándalo, el secretario particular de AMLO con cash, es lo que publica hoy en el Universal Carlos Loret de Mola, y dice que no se tolera, pues habla de que el presidente ha dicho 1000 veces que no se tolera la corrupción, y lo dijo una vez más en el Zócalo capitalino durante la fiesta que se organizó por su tercer año de gobierno. Y al día siguiente se reveló precisamente que el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer, y la oficial mayor de la presidencia, Denise Basto, fueron captados en video manejando dinero en efectivo y participando en una operación carrusel como parte de un grupo de 6 personas que, con diferencia de unos cuantos minutos, pues iban depositando dinero precisamente en la misma sucursal bancaria. Y aquí señala Carlos Loret de Mola que Esquer traía fajos de billetes
que fue depositando, y dice también que, bueno, que por menos de lo exhibido en este video, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador congela cuentas, abre expedientes por lavado de dinero y acusa delincuencia organizada a los involucrados, y dice que en esta ocasión supone que nada de esto va a suceder. Se pregunta qué hacía Alejandro Esquer en este video manipulando los donativos a los damnificados por el sismo de 2017, que traía fajos de billetes para depositar, y dice que desde hace más de 3 años el INE denunció que Morena había llevado a cabo este carrusel de cash con los donativos de los sismos, que fueron en el año de 2017, y en su momento se difundieron imágenes de esta operación carrusel, pero nunca fueron identificados los altos funcionarios involucrados en el manejo de los fajos de billetes. Hubo un reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y esta es una evidencia de que Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, y Denise Basto, titular de la Unidad de Administración y de Finanzas de la Presidencia de México, pues formaron parte de este carrusel de depósito de dinero. ¿Cuándo fue? ¿En cuándo fue eso? En el 2017. Según aquí dice que fue con los donativos de los damnificados por el sismo del 2017. Que algo hicieron con ese dinero. Un poquito tarde en el anuncio, pero bueno. Pues sí, No, varios añitos después. Algunos añitos después. Bueno, regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bueno, a ver, antes que se me pasen, muchachos, si son tan amables, ay, se me pasó la pantalla, a Francisco Javier Alarcón, quien es un televidente frecuente desde hace ya mucho tiempo. Le agradecemos de manera muy especial a Francisco Javier, muchachos, un especial, si son tan amables. Un abrazo muy, muy cariñoso, muchas gracias, gracias. Vamos a ver qué dicen los encabezados de los diarios especializados en economía y finanzas, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios y Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 3 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Se estanca venta de autos hacia Estados Unidos. Envían solo 523 vehículos más que en 2020. Cartera del Universal. Sufre venta de autos peor noviembre en 11 años. Solo colocaron 82,829 unidades durante el penúltimo mes del año, 13.5% menos que en el mismo periodo de 2020. Pese al retroceso, 2 armadoras chinas multiplicaron su participación. Dinero de Excelsior. Costo ambiental del país alcanzó 4.6% del PIB. Reporte del INEGI. Negocios de Milenio. CIRT. 260 estaciones de radio ilegales en México. Hay desde grupos subversivos con intereses políticos hasta personas ligadas al crimen organizado, dijo José Antonio García, presidente de la Cámara. Economía del diario La Jornada. La pandemia dejó en América Latina a 200 millones de personas en pobreza. Revirtió avances socioeconómicos de décadas. Economía, mercados e indicadores del financiero. Rodríguez Ceja debe defender autonomía del Banco de México. Senado aprueba su designación como miembro de la Junta de Gobierno. Empresas y negocios del Economista. México alista represalias y Estados Unidos avala subsidios a coches eléctricos. Medida se vota el 13 de diciembre en el Senado de Estados Unidos. Mercados del Heraldo de México. Ventas cayeron 13.5% de automóviles. Finanzas de El Sol de México. México abre un pleito con Estados Unidos por autos. Entrevista con Luz María de la Mora. Negocios de La Razón de México. Inflación en México entre las más altas de la OCDE en octubre. Fue de 6.2%, la mayor desde diciembre de 2017.
Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas, Lalo. Muchas gracias, gracias. Estamos recibiendo los mensajes aquí del WhatsApp. Muchas gracias a Betina Chávez. Ahorita lo leemos, fíjese. Se está dando otra vez, me están dando una información de la BBC de Londres, desde antes de que apareciera la Omicron, la variante Omicron, se está dando otro síntoma distinto del COVID en algunos enfermos que huelen la comida como podrida, como carne. Imagínate lo significa, Miriam, el hecho de que vayan a comer y sientan que la comida que están ingresando a su organismo va a ser horrible. Sí, sí, por supuesto. Pues imagínate que, o sea, una cosa es que no huelas a nada y otra cosa es que huelas a podrido. De asco, sí, por supuesto. Pues, y no y comes. la gente no va a comer, exactamente. Si la gente no come, tiene un trastorno alimenticio durísimo. Bueno, hablaremos de este asunto con mucho gusto un poco más adelante. Por lo pronto vamos a ver qué dicen los mercaditos. Pues bueno, los mercaditos operaron en positivo. El mercado de Nueva York cerró con números hacia arriba. El índice principal Dow Jones sube 1.82%, el índice de referencia Standard & Poor's 500 avanza 1.42% y el Nasdaq avanzó 0.83%. En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, también cerró en positivo. El índice de precios y cotizaciones ganó 1.84% y el FTSE Viva subió 1.87%. En los petróleos, el West Texas se cotizó en $66.50 el barril, con una ganancia de 1.42%. El Brent Mar del Norte en $69.67 y también tuvo una ganancia de 1.16%, mientras que la mezcla mexicana de exportación ganó 0.58% y se cotizó en $61.59 el barril. En las divisas, el dólar se cotizó en $21.34 pesos, y el euro en 24.15 pesos. Esta es la información de los mercados el día de hoy, viernes. Perfecto, bueno, vamos, le digo a usted que el West Texas, tanto el West Texas como el Brent del Mar del Norte están avanzando de manera importante. Despierta el frío y aumentan los petróleos de manera relevante, 2.48% en el caso del West Texas, hasta $68.15 el barril, y el Brent del Mar del Norte avanza 2.53% hasta $71.43 el barril. Recuerden que ya pisaron terrenos de $80 el barril y hacia allá regresan. El peso mexicano y frente al dólar sin mayor variación está en 21.25, en estos momentos 21.25. Si me permites, Rita Cobian dice que si no tenemos repeticiones de los espacios informativos y de análisis, bueno, desde León, Rita, tenemos la posibilidad, sí, de que vaya a la plataforma gtv.com.mx o vaya a Facebook, a En Torno al Dinero, o a YouTube, En Torno al Dinero, y ahí encontrará los programas históricos. O sea, prácticamente tenemos el 100%. Por cierto, tenemos, ¿cuántos programas de Yamile Moncada tenemos? Ya vaciamos. Bueno, vaciamos, Kimosabi. ¿Vaciaste, Ernesto? 49. 49 programas de 1 hora de Yamile Moncada ya están en la plataforma de GTV y en esta semana van a estar en las otras plataformas, que es una chucha cuerera en asuntos de pensiones y jubilaciones y asuntos de la carga social de los trabajadores. Yamile Moncada ya está en gtv.com.mx, programas de 1 hora que el propio Ernesto editó antes de poderlo subir a las plataformas, que es un trabajar horrible. Por lo menos, pues imagínense, pues 2 o 3 días de trabajo intenso. Vamos a los saludos. Yo tengo rápidamente, perdón, nos manda una foto de Iztaccíhuatl, ahorita la compartimos. Alex Oviedo, 6 grados de Naucalpan, desde Naucalpan, ahorita mandamos esta fotografía. Con mucho gusto. A ver, vamos a ver, dice, saludos desde Torreón, Coahuila. Siguen llegando. A ver, perdóneme.
Buenos días, les mando saludos desde el pueblo mágico de Calvillo, Aguascalientes, sede del Museo Nacional de Pueblos Mágicos y lugar de la majestuosa Santa Cruz, donde hoy inicia la Feria Nacional de la Guayaba, donde será bienvenido para que se nos compren unos chamucos y unas encaneladas y una nieve del Popo. Lo esperamos, muchas gracias, ojalá, qué brincos diera de ir por allá, por supuesto. Muchas gracias a Rita Cobian desde León, Guanajuato, muchas gracias, siguen llegando desde Torreón, Coahuila, 13 grados, si me pasa el nombre le agradecería mucho a usted. Rocío López Veraza, gracias, nos saluda desde muy temprano, dice, buenos días, les saluda Rocío López Veraza desde San Miguel de Allende. ¿Qué está haciendo San Miguel de Allende, Guanajuato, con una temperatura de 8 grados? Me gusta mucho el espacio informativo, tengo un poco más de un mes de escucharlo, si no lo pierdo, no me pierdo un solo día de emisión. Muchas gracias. Ella es una muy querida amiga mía, Betina Chávez, muchas gracias. Juana Guillón, gracias a Adolfo Villegas, a Osvaldo Vega, a Sergio Analco, a Francisco Javier Alarcón, gracias, felicidades a David Nieto, también está Eduardo de Jesús de Aguascalientes, y les dice Roberto Arias Hinojosa, Roberto Arias Hinojosa, dice, buenos días, desde Guadalajara. Hay pequeñas interrupciones en Facebook y estamos viendo eso porque algunos nos las reportan y otras personas nos dicen, estamos especialmente dedicando a que ver si es un problema de nosotros, pero hay otras personas que dicen que no hay interrupciones. Lo seguiremos checando. Desde Querétaro, Laura Mendoza, por supuesto, y todos ustedes, muchas gracias. ¿Tienes algo más, Miriam? Pues no, igual que los reportes de las fallas de interrupciones de Alberto Elías, que ya nos escribió también, José Enrique también ya lo reportó, y María Iron Princess Red Lips también nos dice lo mismo, así es que pues esperemos que todo esto se corrija. Pues estamos primero viendo si somos nosotros. Sí. ¿No? O sea, porque hay otras personas que no nos reportan ese problema y es cosa que se nos hace, pues, raro. Vamos a estar checando. Por lo pronto hacemos una pausa, son las 6:25. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Al final del programa, una anécdota cuando yo era director de la televisora. Entonces, ahorita que toca, Leti. Vamos con Sergio Sarmiento. ¿Qué dices? Sí, habla de los pobres, defender a los pobres, ¿no? Ayudar a los pobres. Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate dice que en su discurso del 1 de diciembre el presidente López Obrador declaró: ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Es una posición moral, pero también política. Dice que coincide con él. La pobreza es el peor lastre de nuestro país, pero las políticas públicas deberían concentrarse en combatir la pobreza, pero las medidas de su gobierno no están teniendo éxito, afirma Sarmiento. Dice que el fracaso de los programas para combatir la pobreza queda de manifiesto en el aumento de las carencias sociales. La más alarmante de todas es la falta de acceso a los servicios de salud. Mientras que 16.2% de la población no tenía acceso a estos servicios en 2018, la cifra se disparó a 28.2% en 2020. Es un desplome monumental, inaudito, en un tiempo tan corto, consecuencia de la cancelación del Seguro Popular y de la incapacidad del INSABI para reemplazarlo. Más adelante señala, el presidente López Obrador dedica menos recursos a ayudar a los más pobres que los gobiernos anteriores, pero ha convencido a la población que hace exactamente lo contrario. Parametría, la encuestadora de Francisco Abundi, señala en julio que 42% de los encuestados afirma que el gobierno de AMLO está haciendo un buen trabajo en el combate a la pobreza, mientras que el 17% dice que su desempeño es muy bueno. Bueno, dice él, queda claro que en política es más importante comunicar y qué hacer, y que el presidente es un magnífico comunicador. O sea que se dice más de lo que se hace. Lalo. Bien. Regresamos. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía. Diferencias entre acreedor y deudor. El acreedor tiene un préstamo por recuperar, está respaldado por la ley y puede solicitar un aval. En cambio, el deudor debe devolver un préstamo y por supuesto que pagará un tipo de interés, pero debe cumplir con la fecha de pago requerida. Vamos a las columnas financieras. Antes, permítanme ir con Jesús Guerrero, nos manda por WhatsApp, dice, desde Naucalpan, lo que publicó Loret no es menor, aunque sea de 2017. Son 44 millones de pesos manejados en efectivo por dos colaboradores actuales del presidente de la República. No lo minimice, no, desde luego que no. Cualquier manejo en efectivo y mucho menos de esa cantidad ya sería digna de que un servidor público se le investigara, por supuesto. Jesús, muchas gracias por colaborar y gracias por saludarnos. Vamos a las columnas. Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, aplaude la férrea defensa del sector automotriz por parte de la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, quien en conferencia virtual se pronunció en contra de la iniciativa de Biden que propone aprobar créditos fiscales de hasta $12,500 a los consumidores que compren autos eléctricos, pero siempre y cuando estén armados en Estados Unidos, más $500 si las baterías son fabricadas en Estados Unidos. Cloutier amenazó con aplicar en el marco del TEMEC represalias comerciales contra Estados Unidos si la próxima semana el Senado aprueba la iniciativa. La funcionaria resaltó que esta iniciativa discrimina a la industria automotriz mexicana, que representa el 4% del PIB, 25% de las exportaciones y 1 millón de empleos. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, comenta que si las previsiones del Banco de México resultaran correctas, la economía terminará la primera mitad del sexenio con un nivel 3.4% inferior al que teníamos al comenzar esta administración. Considerando el escenario previsto por Hacienda en 2023 y 2024, la economía crecería en 3.4 y 2.8% respectivamente. Señala que bajo esta premisa terminaríamos el sexenio con un PIB 5.8% superior al de 2018, es decir, con una tasa promedio anual de 0.9% y por tanto con un PIB por habitante inferior al de 6 años atrás. Dice que hace tiempo que el presidente López Obrador ya no insiste en la generación de una métrica diferente a la del PIB, calculando algo que él llamó el bienestar. Sin embargo, Quintana no duda que en el futuro vuelva a plantearlo, porque si se mide el desempeño económico en función del PIB, como ocurre prácticamente en todo el mundo, tendríamos el peor resultado sexenal desde el periodo de Miguel de la Madrid. Y hasta aquí esta primera parte de columnas, Lalo. Muchas gracias. Un tecito de canela, oye. O un tequila ya directo, para que abra el pulmón. Qué feo se ha de sentir tener gripa ahorita, ¿no? Tener un problema respiratorio te baja, te pone preocupadísimo de que no sea otra cosa, ¿no? Sí, pero esto es una gripe, está muy fría una la gripe. mañana. Está muy fría la mañana, a pesar de lo cual, ¿tú te echarías una paleta o un helado de la Michoacana? Sí. ¿Sí? La verdad, sí. A ¿ahorita? mí me gustan mucho las paletas. Pues ¿A estas horas? No, bueno, a estas horas y con este frío, no. Pero sí. Una firma interesante, jugamos mucho con ella y en esas grandes historias detrás de las grandes firmas, o como se llama en la sección, y cada vez le cambio, son las grandes ideas y a veces las grandes historias detrás de las grandes firmas. Traemos a colación una empresa mexicana, una franquicia mexicana, que tiene un chorro de conflictos porque todo el mundo ha puesto michoacanas por todos lados. No me extrañaría que en Canadá, que en la propia Alaska hubiera una michoacana, por cierto. Hay una historia detrás de ella y Leti la investigó y este es su trabajo. Como todos los viernes damos un trabajo especial a alguna firma en específico. No vayan a pensar que es publicidad, por supuesto que no, es un trabajo periodístico. Vamos con él.
Hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas hablaremos de un modelo de negocio familiar muy conocido en todo el país, aunque la marca no forma parte de una misma empresa. Toca el turno de hablar de la Michoacana. Los orígenes de esta hoy popular marca de paletas, helados y aguas frescas tiene su origen en Tocumbo, un municipio del occidente de Michoacán. En el lugar se reconoce como pionero a Rafael Malva Pavón Villanueva, quien salía a vender la nieve que elaboraba a base de frutas en cajas de madera y que distribuía en poblaciones cercanas, y en 1942 abrió su primer establecimiento en Tocumbo. Malpavón enseñó el oficio a jóvenes del lugar y no existe una sola versión acerca de quién fue el primero que salió del pueblo para instalar una paletería. Lo que sí se afirma es que primero fue el emblema y luego el nombre. Refieren que un joven apodado el Pinabete dibujó la guare, es decir, la muñeca del logo, a la que llamó la Michoacana, y comenzó a utilizarla en su negocio. Se dice que fueron Agustín Andrade y sus primos Ignacio y Luis Alcázar los primeros michoacanos en abrir expendios de paletas heladas en la capital del país, a las que llamaron la Michoacana. Ubicadas en locales pequeños y humildes donde solo ofrecían paletas de unos cuantos sabores, las paleterías de los Andrade y Alcázar pronto se extendieron hacia distintos barrios de la ciudad, donde comenzaron a ganar fama por el tamaño, precio y calidad del producto que se elaboraba solo con frutas naturales. Así, llegaron a sumar 177 establecimientos. Entre los años 50 y 60, las paleterías La Michoacana se extendían ya por diferentes puntos del país, aunque su método de elaboración seguía siendo muy rústico, hasta que apareció en el negocio Rafael Abarca, originario de la comunidad de Rodeo, vecina de Tocumbo, quien había vivido en Estados Unidos y volvió a México para instalar su primera paletería en la colonia Santa María de la capital del país. A él se atribuye la modernización de la elaboración de las paletas en moldes de acero inoxidable y exhibidas en refrigeradores para que la gente pudiera elegir el sabor de su preferencia, así como la incorporación de las aguas frescas. Se afirma que para 1970, 35% de las paleterías ubicadas en la capital del país estaban en manos de tocumbenses. Mucha gente de la comunidad vio que este negocio daba empleo a la familia y les permitía reunir los recursos necesarios para llevar una vida cómoda, sin necesidad de emigrar a Estados Unidos como suelen hacer tantos michoacanos. Tocumbo es una comunidad unida. Ahí, los más experimentados en el negocio dejaban al frente de las nuevas paleterías a sus parientes o conocidos, y luego, al conocer bien la operación del mismo, les daban la opción de comprar a crédito. Se calcula que actualmente existen entre 8,000 y 15,000 paleterías de origen michoacano en toda la República, y la marca ya se encuentra en ciudades de Estados Unidos, aunque no todas tienen algún vínculo entre sí. The Economist señala que la Michoacana no es una corporación, ni una marca, ni una franquicia. Es un confeti de neverías independientes de propiedad familiar. En 1989, Eleuterio Oseguera Mendoza registró la marca de la Michoacana y un año después, Alejandro Andrade registró el logotipo, al que agregó el eslogan "La Michoacana es natural", e hizo una especie de franquicia que vende imagen, equipo y capacitación para instalar un negocio en México o Estados Unidos. Sin embargo, muchos pequeños negocios simplemente hacen uso del nombre, que goza de gran aceptación en todo el país. Sí, bueno, pero no sabe. Y después se unió la Michoacanita y la Michoacanita de Michoacán no, es una cantidad como bien lo señala, fíjese a dónde llegan estos reportes de empresas mexicanas y franquicias mexicanas que están tan diversificados. Lamentablemente, pues empezaron a tener éxito, y ya cuando tenían éxito empezaron a pensar en que tenían que regularizar la situación legal de la empresa, y entonces se arma un merequetengue terrible con el uso de la marca. Pero bueno, que nos sirva de ejemplo y que nos sirva de experiencia. Muchas gracias, Leti. Vamos a asuntos fiscales y después saludamos a Ernesto Farel Santoscoy. Vamos a asuntos fiscales con Sergio Sánchez. Estas participaciones no se han enfocado a que usted pueda ser experto en el régimen simplificado de confianza para las personas físicas. Lo que se intenta es que se involucre un poco en aprender y tratar de entender, o por lo menos tener las nociones de lo que es el reciclo, y que después busque usted un experto contable.
Siendo así, y continuando con los puntos más relevantes de este régimen, le comentaré que después de haber obtenido el importe a pagar del impuesto sobre la renta, aplicando la tasa correspondiente de acuerdo con el importe efectivamente cobrado, ahora podrá restar las retenciones que le efectúen otros contribuyentes personas morales bajo la siguiente mecánica. Todas las personas físicas con actividad profesional que sean reciclo y que reciban pagos de una persona moral, ésta deberá retenerle el 1.25% del importe pagado. Si usted es arrendador de local comercial o casa habitación y está en el reciclo y le renta a una persona moral, ésta le deberá retener el 1.25% del importe pagado. Todas las personas físicas con actividad empresarial que sean reciclo y que reciban pagos de una persona moral, ésta deberá retenerle el 1.25% del importe pagado. En resumen, todo reciclo que perciba ingresos de una persona moral deberá estar sujeto a la retención de la tasa del 1.25%. Finalmente, el impuesto retenido se restará al determinado u obtenido después de haber aplicado la tasa correspondiente respecto al importe efectivamente cobrado, y ese será su impuesto a pagar del mes. Si lo vemos en razón del flujo, con esto queda más que claro el mecanismo de baja contribución de este régimen fiscal. Si le conviene, no duden en adoptarlo, pero antes tenga siempre el análisis contable fiscal de su especialista contable. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Ernesto Farvin? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a ir contigo en 2 segmentos, pero déjame rápidamente ir a las fotografías que nos han enviado. Uno es de Calgary, déjame ver en cuál estamos presentes. De Calgary es de Elías. Alberto Elías, de Alberto Elías, a ver si está por ahí. Déjame ver si ahí está la foto de Calgary, de Alberto Elías, muchas gracias. Y también tenemos otra fotografía desde Alex Oviedo, desde satélite, el Popocatépetl en esta mañana. Muchas gracias por participar. Mírenme, qué bonita fotografía. Y sí parece una mujer dormida, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, Ernesto, siempre sí, gracias por las fotografías. Elías, muchas gracias también, por supuesto, a Alex Oviedo. Siempre sí tenemos gobernadora. ¿Qué hubo? ¿No que no? La sacaron adelante. Oye, según yo, el volcán que mostraste no se llama Popocatépetl. La mujer dormida, creo que es el... No, es Iztaccíhuatl, perdón, Iztaccíhuatl, perdón. Muy temprano todavía, perdóname, el Iztaccíhuatl, tienes toda la razón, perdón. Pues siempre sí, vamos a hablar de este asunto después de una pausa, ¿no? Con todo gusto. Y una vez despedimos de manera muy especial y con el corazón en la mano, el agradecimiento a las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen a las respectivas audiencias. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables, y nosotros en punto de las 6 el próximo lunes, ¿verdad, Miriam? Así es, yo aquí revisando los mensajes de Facebook. Muchas gracias, que tengan, como dice Lalo, bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor, su sana distancia, su cubrebocas, y nos esperamos el lunes a las 6 en punto. Hacemos una pausa. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No que no. A ver, ¿qué tenemos? Julio Hernández López. Si quieres, aquí lo tengo. Sí, a ver, ¿qué tienes a Julio? Fíjate, él es fíjate, Ernesto, qué interesante la columna de Julio Hernández López, astillero, hoy. A ver, Dice, Leti. bajo un disfraz de concesiones humanitarias a migrantes que han solicitado asilo en Estados Unidos, el gobierno de México, con la Cancillería como responsable operativo, ha aceptado el regreso de la trompista reformulación de nuestro país como auténtico patio trasero, al cual enviar a esos solicitantes, en tanto el aparato imperial decide si los concede la gracia del asilo o no. El programa denominado Protocolo de Protección a Migrantes fue implantado en 2019 por el tóxico agente naranja que habitaba la Casa Blanca
Joe Biden decidió cancelarlo como una de sus primeras decisiones fuertes en enero del año en curso, hasta que un juez radicado en Texas ordenó la reinstalación. El zigzagueante Biden pidió tiempo para negociar con México la aceptación del desconsiderado propósito en lugar de que Estados Unidos cargue con la responsabilidad de la estancia en su propio territorio de solicitantes de asilo, los enviará a México para que acá esperen el tiempo que tarde la resolución judicial correspondiente. Hágase la voluntad de los gringos en el patio de descarga del vecino frágil. Depositar a esos solicitantes de asilo en México, en particular en las zonas fronterizas norteñas, los coloca en una situación de extremo riesgo, sobre todo en relación con los cárteles del crimen organizado. Solicitar a Estados Unidos dinero para medio atender a esos migrantes en suelo mexicano es una acción lamentable, por no usar palabras de mayor calibre. Y hasta aquí, Lalo, lo que comenta con relación a la reinstalación del programa Quédate en México. Pues sí, nos iba a costar, por supuesto, pues nos necesitan para como colchón de amortiguamiento, ¿no, Ernesto? Sí, hombre, una verdadera vergüenza que estemos en esa circunstancia. Cumpliendo en un papel que, o sea, es una enorme responsabilidad tener esas personas, porque no las puedes atender como es debido y generan una presión en muchos sentidos, incluso hasta inflacionaria, ¿no? Además de presupuesto final, o sea, es una broncota, es un problema sanitario. Y humanitaria, ¿no? Humanitario. El problema no es de México. El problema no es de México. El problema, en todo caso, si tendremos que buscar culpables, sería de Estados Unidos. Regresamos al aire. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Y va la maestra Rodríguez Ceja como gobernadora. Y fíjate que yo también pensaba que a lo mejor el Senado diría no va, le iban a enmendar la plana al presidente, pero no se la enmendaron. Bueno, se trataron de lavar las manos como Poncio Pilato y están diciendo, no, nada más le estamos aprobando para que forme parte de la Junta de Gobierno. Pues, y entonces, ¿quién va a ser el gobernador? Sí están señalando que no cumple el requisito de experiencia de los 5 años. Pero vas de todas maneras. De todos modos ya la aprobaron para la Junta de Gobierno. Y entonces pues dice Monreal y otros senadores de la oposición, pues que sea la Junta de Gobierno la que decida. No, bueno, entonces la Junta de Gobierno se van a agarrar a patadas debajo de la mesa para ver quién va a ser el gobernador. Yo nada más te digo que ese no es argumento sólido. ¿Por qué? Pues porque hay 2 sillas que ya están ocupadas por personas que no cumplían ese requisito. Ahora, ya lo cumplen, por ejemplo, Gerardo Esquivel ya cumplió 3 años al frente de no me acuerdo. Sí, 3. Él entra... Para el 1 de enero seguro sí, ¿no? Sí, exactamente. O podría ser Gerardo Esquivel. ¿Quién sabe? Quien cumple los requisitos es Irene. Desafortunadamente, Jonathan Heath, que para mí sería indiscutiblemente el mejor, pues tiene 67 años. El problema de edad, que a mí sí me hace un artículo estúpido ahí. Sí. O sea, 65 años, ¿qué te invalida el que pensar? Si no vas a jugar fútbol, no manches. Sí, así es. Digamos, se debería haber hecho una modificación ya de tiempo atrás en ese artículo, ¿no? Sí, o sea, es que es excluyente e insultante que digan que porque tienes más de 65 años ya no puedes. Estás inhabilitado, o sea. Así es. Pues que no vas a si lo aplicas entonces a toda la administración, entonces el presidente no debió haber llegado a ser presidente porque tiene más de 65 años. ¿No? Así es un absurdo. Y bueno, pues tiene razón el señor Gustavo Madero, el senador, diciendo es que lo que van a provocar es que nosotros tengamos que, al momento en que se tome ya la decisión de que sí es la gobernadora, pues
una demanda de controversia inconstitucional en el que al final de cuentas le vas a dejar o le vas a pasar la tarea de pegarle a la credibilidad del banco al Poder Judicial, ¿no? Lesionan al Banco de México. Se lesiona la credibilidad que ha costado décadas y mucho esfuerzo y sacrificio ir construyendo, ¿no? Y subes como gobernador a una persona que ya llega con raspones importantes. Bueno, y el anterior también. Arturo Herrera tampoco cumplía los requisitos. Bueno, y ya la gente había dicho, bueno, ya vas. Sí, ya no hubiera habido tanto raspón. No. Creo. No, porque tiene talla internacional. Pues que no cuenta tiene en ni favor. pies ni cabeza este asunto, ¿no? Es otra vez volver a violentar la ley. ¿Eso puede afectar la relación de la moneda frente al dólar? Bueno, ya lo afectó. Ya lo afectó, pero ayer ya estuvo bajando. Hoy sigue bajando una pizcachita. Así es. El mercado ha visto bien, hay que decirlo, las declaraciones de Victoria. Creo que ha dicho lo que tiene que decir. Voy a defender la autonomía del Banco Central. No voy a tocar las reservas. No estoy de acuerdo con un doble mandato. Voy a defender, o voy a atacar, perdón, la inflación. Y un doble mandato para el Banco de México, como sucede en otros países, como Estados Unidos, donde por un lado está el mandato de empleo. La estabilidad de precios con el de pleno empleo, que es medio contradictorio, ¿no? Porque uno hace que el Banco Central tenga que enfriar la economía cuando hay presiones inflacionarias, y el otro mandato hace que el Banco Central tenga que inyectarle recursos a la economía para que crezca y haya más empleo, ¿no? Entonces es medio contradictorio el doble mandato. Pero qué bueno que ella está diciendo, no estoy de acuerdo, porque si entrara declarando que va a buscar el doble mandato, olvídate, ¿no? Ya estaríamos en 25 pesos hoy. Bueno, yo creo que se le critica porque no tiene experiencia monetaria, no porque sea tonta, y sabía perfectamente que eso era lo que querían escuchar los mercados, ¿no? Exacto, se ve una mujer lista y preparada, aunque en la parte monetaria no cuenta con experiencia. Pues ojalá le vaya bien, porque el asunto no es enchilame esta gorda como están las cosas. Fíjate que otro vicegobernador, Jonathan Heath, ayer alertó con que urge retomar la senda de crecimiento. Hicimos nuestro reporte del IBAN para el mes de octubre, con el cual hacemos una estimación ya más precisa de por dónde puede estar el IGAE de octubre. Y pues tenemos una cifra de un crecimiento de solo 1.5% anual. Originalmente con nuestro otro indicador, el IBEM, por ahí el día 10 de noviembre habíamos hecho una estimación de un crecimiento de más de 2%, porque vimos varios indicadores, componentes que habían mejorado en octubre, particularmente el de las ventas del ANTAD, que traen un crecimiento del 11% nominal, bajo tiendas comparables. Y bueno, ahora ya sabemos que ese crecimiento del comercio, ese salto que dio desde octubre el comercio, se debe a que las remesas han seguido creciendo de forma impresionante, ¿no? El crecimiento de las remesas de octubre, 4.800 millones de dólares, es 33% arriba del flujo de remesas recibido hace un año. Y cabe la posibilidad de que llegaran incluso a 51,000 millones a finales de este año, ¿no? Sí, estamos estimando 50,700 millones para todo el año. Y en una de esas se va a 51,000. Fácil, con cualquier... Histórico. Sí. Es más de 5% del PIB. O sea hay que ver eso, ¿no? La economía mexicana
pudo haber crecido solo 5% nada más por esto, ¿no? Es más de 1 billón de pesos, ¿no? 50,000 millones por 20 pesos, sí. Más o menos. Un billón de 20 billones, que es el PIB, un poco más de 20 billones. Así es. Pero bueno, pues ya solo un crecimiento del 1,5, a pesar de este brinco en las ventas de las cadenas comerciales. Adicionalmente, también subió 3% la producción de petróleo en Pemex. Entonces, quiere decir que lo demás está muy mal. Quiere decir que el campo está sufriendo por algo, por alguna fase negativa. Quiere decir que el resto, el sector industrial, pues también está de capa caída, ¿no? Permíteme claro que sí. Permíteme una pausa, ¿no? Podemos seguir contigo, permíteme una pausa para que no me apriete el reloj del programa. Vamos rápidamente con Miriam para saludos. Comentamos algo durante la pausa comercial, ¿no? Algún chismillo ahí por ahí rico. Pero bueno, ¿qué dicen nuestros televidentes y radioescuchas? David Nieto, le mandamos un gran saludo también a Miguel Rodríguez hasta Reynosa. Él dice que por allá andan en 19 grados centígrados, pues está rico, hace calorcito. Marta González, Mirna González, María Iron Princess Red Lips, que también nos dice está muy frío, está helado. José Enrique, Joaquín Veloz Arellano, por supuesto, a Torres Sibón, Alex Escaldrufo hasta Cocoyoc, también a José Antonio Carvajal Alonso en el municipio de Calvillo, también un gran abrazo. George Wisniewski, que nos da mucho gusto saludarlo siempre hasta Juriquilla, allá en Querétaro, a Lidia Mora, a Ivette Dem y a Francisco Castillo en Houston, Marta Texas. Monsalvo no ha hablado. ¿No? Por acá no. Qué barbaridad. Bueno, qué raro. Dice Maribel Toro Gayol, dice, en Sedona, Arizona, hay una heladería de nombre La Michoacana, donde me eché un delicioso helado de queso. Ay, qué rico. A mí me gustan, ¿sabes qué? Los de mango con chile, los de tamarindo con chilito, esos me gustan. Ya abriendo el apetito. Bien ricos. Abriendo el apetito. Hacemos una pausa. En esa pausa vamos a platicar con Ernesto Félix Santoscoy y regresamos con él también. No. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues sí pasó, siempre sí pasó. Sí. Bueno, una mancha más al tigre, ¿no? Porque sí hay gente que llena el perfil para ser gobernador o incluso gobernadora del Banco Central. Hay gente preparada en México. Sí. Yo Tenorio había comentado que sí iba a pasar, ¿no? ¿Quién? Shu Tenorio. Sí, Shu Tenorio dijo que iba a pasar. Porque es mayoría simple. Sí. Así es. Pero bueno, pues aquí, o sea, lo que estás viendo es que los legisladores violentan la ley. El presidente, al dominarla, pues también está provocando que se violente la ley. Pues sí, no es buen antecedente y lamentablemente lo tiene que padecer una mujer, una joven preparada, inteligente, trabajadora, cuyo principal atributo que lo hace llegar a la gubernatura es ser leal, ¿no? Característica o talento que no está puesto en la ley del Banco de México. Pero ¿qué es lo que menos se necesita para la credibilidad del Banco de México? Es leal. O sea, al contrario. Que no sea leal, al contrario. Sí, al contrario. Mejor que no sea leal para que haya más credibilidad en el banco. Una persona que no tengo ninguna relación con él. Ahí está, es un mensaje claro, ¿no? No me va a seguir. El problema es de que, pues, ahora vamos a ver cómo actúa el presidente cuando le diga, necesito dinero, y la gobernadora diga, qué pena. Sí, a ver, los remanentes. No hay. ¿Cómo que no hay? Bueno, no hay. Si el tipo de cambio cerrara en 22 pesos, fácilmente pueden darse remanentes, ya quitando todo lo que se les quita, por 260,000 millones de pesos. ¿Tú estás estimando que sí? Si cierra en 22 pesos. Pues hay que llevarlo a los 22, ¿no?
Así es. Pues, ¿qué tan lejos está? Ahora, ¿cuál se toma? El de mayoreo, ¿no? Sí, pero no, el ¿El menudeo? sí, el de billete, El fix, discurso. se llama el fix. El fix, que es interbancario. Bueno, pero fíjate que en Estados Unidos están peor ahorita que estamos en pausa y en chisme, porque resulta que allá pues, el señor Biden acaba de ratificar al señor Jerome Powell, que fue nominado originalmente por el señor Trump. Y entonces, pues ahí ves que sí está pues más autónomo, ¿no? La decisión. Pero pues resulta que... Vamos al aire, vamos al aire, vamos al aire. Claro que sí. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Entonces, no, pues ahora dinos bien el chisme. Entonces, No, ya porque... me cortaron muy feo, ya no. Ah, ya ves cómo eres. Bueno, estaba comentando que el señor Joe Biden acaba de ratificar al señor Jerome Powell para otro mandato en la Reserva Federal. Y pues Jerome Powell fue nominado originalmente por el contrincante, el adversario, ¿no? Biden, que es el señor Trump. Bueno, pues allá, digo, están peor porque ahora resulta que lo que se le está reclamando al presidente Biden es que la composición del Comité de Mercado Abierto, el Comité Nacional de Mercado Abierto, Federal de Mercado Abierto, que es el equivalente a la Junta de Gobierno y que está conformado por 13 miembros que votan, que a su vez son los presidentes de los órganos de reserva federal que hay en distintos estados en la Unión Americana, en distintas regiones, pues no cumple los requisitos que se requieren de diversificación, digamos, no hay latinos, no hay gente de color, pues a lo mejor hay que poner pues también gente de tercer o cuarto sexo, ¿no? Sí, ahora ya están tan diversificados. ¿Sí? Porque se tienen que cumplir las cuotas de género también, ¿no? De raza y de género. Asiáticos, sí, Asiáticos, y de color y de Entonces, tendencia sexual, ¿no? sí. Hoy en día no hay un presidente de alguna reserva federal regional que sea chino o que sea negro, ¿no? O que sea transexual, por ejemplo. O un transvesti, ¿no? Sí. No, bueno, transexual que está... Entonces van a tener que revisar ese aspecto también. Bueno. Entonces, pero estás platicando del crecimiento económico. Ok, sí. Entonces, lo que vemos nosotros es que sí en octubre el resto de la economía, que no es el comercio, sí se sigue desinflando. Y bueno, por ejemplo, las exportaciones no petroleras traen una caída del 0.22% anual, cuando en septiembre traían todavía un crecimiento del 6.36%. Estas exportaciones no petroleras es más allá de los automóviles. Sí. ¿No? Y ya en signo negativo a tasa anual. Por eso Banco de México hizo una revisión del crecimiento económico para todo el país. Me parece exagerado, pero trae un crecimiento del 5.4% para todo el año. Eso implica, con lo que ya conocemos de datos en los 3 primeros trimestres, que el cuarto trimestre el Banco de México lo está estimando en una contracción del 1.6%. ¿El último trimestre? El último trimestre. Y o sea que repetiría con el trimestre, el tercero negativo. Sí. Por eso el llamado de Jonathan Heath a que se retome el crecimiento, que se haga algo para que... ¿Eso califica recesión? Sería técnicamente asomarnos a una segunda recesión. Entonces esa sería recuperación, una W. Así es, una recuperación en forma de palomita de Adidas que decía Arturo Ortiz
Arturo Herrera, ya no se dio, no, seguro. Y es probable que estemos viendo más bien una segunda recesión que arrancaría entonces el primer trimestre muy probablemente también con una debilidad económica fuerte. Bueno. Y por lo tanto, pues el crecimiento del año entonces también sería muy bajo. ¿Qué había provocado? ¿Qué pudiera haber provocado una recesión o un aletargamiento profundo? Las remesas, afortunadamente, hacen que el mercado interno tenga vida. El Buen Fin todavía tuvo un crecimiento del 5% en términos reales en relación al Buen Fin del año pasado. Lo que está viéndose es construcción, manufactura, es lo que se está viendo como negativo, ¿no? Nuestra economía exportadora y la parte de construcción en rojo. Yeah. Y esto tiene que ver con, sí, la crisis de suministros a nivel global, pero también tiene que ver con, en la parte de construcción, con la falta de inversión. Y esta falta de inversión es reflejo de la crisis de confianza que está teniendo el país. El presidente, que tenía la verdad la mesa puesta cuando llegó hace 3 años, para convertirse en el mecenas, ¿no? El presidente con el mayor capital político y podría haber generado el mayor crecimiento económico con la mesa puesta que tenía, pues no ha hecho otra cosa más que encargarse de destruir valor y destruir la economía, destruir la confianza de los agentes económicos. Qué barbaridad. De a gratis, bueno, ¿no? De a gratis, sí. Sí, pues sí. Terminamos con una mala perspectiva el año, ¿no? Se está percibiendo así. Originalmente nosotros estábamos viendo un crecimiento del 2% para octubre, por este brinco que dio el comercio. Pero ese brinco se debe a las remesas principalmente, ¿no? 4,800 en un solo mes. Bueno, sí. Ahora, cuando dejen de apoyar monetariamente a la Unión Americana, esas remesas se van a caer, ¿eh? Sí, seguramente. Seguramente vamos a regresar a los 2,000 millones mensuales en lugar de 4,800 que traemos ahora. Espero que nos dé vida Dios para seguir comentando sus asuntos aquí en este espacio. Será un placer, como siempre, recibirte, Ernesto. Muchas gracias. Igualmente a ustedes, que estén muy bien y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Miriam. Muchas gracias, Lalo. Y saludamos con mucho gusto a Manuel Icea. Le decimos que ahí viene ya Sinforosa porque le encanta esa parte del programa, esa sección. No me lo recuerdes. Sí, se muere de la risa, me encanta Manuel Icea. Y también saludamos a Alex Laguna hasta el Estado de México. Gracias. Vete preparándola porque ya ves que luego trae la chancla en la mano y no, bueno. Sí, no, bueno, ahí te encargo. Después de una pausa tendremos a Eduardo Loria, todavía no se conecta, pero coordinador del Centro Modelístico. Hacen modelos económicos, no piensen que hacen autos chiquititos para armar Centro Modelístico y de Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía. Imagínate la talla que tiene. Quisimos repasar con él 3 temas: Banco de México, salario mínimo y reporte del presidente a sus simpatizantes en la plancha del Zócalo. Espero que ya entre en algunos minutos más. Vamos a una pausa y regresamos con él. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya me mandó que ya está entrando Eduardo, pero bueno. Okay. ¿Qué dice Garfias? Está interesante su columna esta mañana. Pues sí, Francisco Garfias, en su columna Arsenal del periódico Excelsior, la titula Crónica de una salida anunciada. Es que habla de varias cosas. Habla del ejercicio del poder de Andrés Manuel López Obrador y dice, no queda nada del llamado a la reconciliación de todos los mexicanos que hizo
cuando asumió la presidencia hace 3 años. Y con esto se refiere a que Andrés Manuel López Obrador, el presidente, dijo en el Zócalo, pues que hay que definirse políticamente y no solo si eres de derecha, sino también que se corra al centro para quedar bien con todos, es lo que siempre propone el presidente, es lo que él dice. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestras ideas y principios y no desdibujarnos, no zigzaguear, subrayó en el AMLO Fest el presidente. Y sobre esta postura, dice Francisco Garfias que es una postura excluyente. Y con esto dice que se interrogó al senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, y esto fue lo que dijo, así lo leo, palabras textuales. Dijo, son expresiones 100% emocionales, no tiene ningún sentido práctico ni ideológico, lo que le da vida a la izquierda es la posibilidad de estar en un ambiente democrático donde caben todas las fuerzas. Y por otra parte, habló también de la coincidencia y las observaciones que han hecho muchos personajes del mundo del periodismo, de Ricardo Monreal, que no asistió al evento y dice que coincide en que hizo bien en no asistir a este evento porque sabía que los otros aspirantes a la candidatura presidencial, como lo son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues estarían en el templete y él no. Monreal no estuvo en el templete, el riesgo de una rechifla o de algún desaguisado estaba realmente presente y se pregunta si realmente Ricardo Monreal podría acceder a este puesto de nominación hacia la presidencia. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Me da mucho gusto saludarte, Eduardo Gilberto Loría. Y muchas gracias, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía. ¿Cómo estás, tocayo? Gusto en saludarte. Buenos días. Tocayo, como siempre, me da mucho gusto verte otra vez por ese espacio. Gracias por invitarme. Igualmente es necesario y te molestamos porque, bueno, han pasado muchas cosas y quisiéramos comentarlas contigo como parte fundamental del trabajo de análisis que procuramos hacer aquí en torno al dinero. Lo primero que sería es, por ejemplo, salario mínimo. ¿Qué te pareció el incremento al salario mínimo y por consecuencia el 9%, que no será el 22% para el resto de los salarios? Pues mira, yo creo que es el único mérito económico que yo le puedo ver a este gobierno a la mitad de su término. Realmente ha habido un esfuerzo importante de elevar 60% nominal, no real, como dijo el presidente, es nominal. Lo que se ha hecho en esos 3 años creo que es algo importante. Estábamos atrás en salarios mínimos, atrás de El Salvador, de Honduras, de países como de ese nivel. Y con esto pues ya quitamos un tanto el rezago que traíamos en materia de salarios mínimos. Y lo importante es que, fíjate que yo mucho tiempo pensé que la gente que recibía hasta un salario mínimo era una minoría, pero no, realmente es alrededor del 15-20% de la población ocupada, tanto en el sector informal como en el formal. Entonces no es despreciable este aumento a quien gana el salario mínimo, ¿no? Ahora, el margen era estrecho, o sea, porque cuando tú tienes una inflación de 2,5% o menos de eso, como fue el caso de 2019, si no mal recuerdo, o 2020, perdón, pues es fácil meterle ganas al salario mínimo, pero cuando tienes un 7,5% a la vista de inflación anual, pues ya el margen para ajustar el mínimo, además de tratar de hacerle justicia a los demás, es escaso, ¿no? Bueno, mira, aquí yo quiero decir que es un esfuerzo empresarial que debe reconocer. O sea, no es un mérito solamente del gobierno, sino es la buena voluntad del sector empresarial, a pesar de las denostaciones, a pesar de las acusaciones, a pesar de los vituperios de que es objeto del sector empresarial todos los días, tuvieron la plena disposición de ir incrementando en forma muy alta el salario desde hace 3 años. Y esto además tiene que entenderse en un contexto más amplio. O sea, para los empresarios ahorita, realmente sobrevivir está muy difícil. O sea, las ventas no son fáciles,
la inflación al productor es más del doble que la inflación al consumidor. Sí. Entonces tú como empresario recibes el doble de inflación que lo que vas cuando vas a la tienda. Entonces para ellos todavía asumir un pago salarial 20% mayor no es cualquier cosa, o sea, es un esfuerzo importante del sector empresarial que hay que reconocer. Esto, a ver, vamos a tratar de atajar una sospecha de algunas personas que digan que esto va a reactivar el proceso inflacionario. No necesariamente se contagia, digamos, a la economía el aumento al mínimo. Mira, si los empresarios transfieren ese 20% de costos laborales a los precios, el efecto real es cero. O sea, no aumenta el consumo, ni aumenta la capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios tendrán que absorber una parte muy importante de ese aumento del costo laboral para que sea efectivo el incremento en los salarios reales. Entonces, por eso te digo, o sea, habrá empresarios que no acepten, no, pues yo por qué voy a disminuir en 20% mi margen de ganancias, ¿no? Y entonces lo van a transferir al consumidor. Lo ideal sería, y te acuerdas cuando fueron los pactos estabilizadores a fines de los 87, 88. Sí, con Miguel de la Madrid y después Salinas de Gortari, pues. Sí, incluso esa última fase quedó hasta con Zedillo, que nunca se le decretó la sepultura a los pactos, simplemente se desdibujaron, pero ahí justamente era el pacto, por eso se llama un pacto entre sectores, de que aumentaban salarios, pero no aumentaban precios. El tipo de cambio se fijaba y eran convenios, concertaciones entre sectores. Entonces, este es un acuerdo, no es un pacto de caballeros, yo así lo vería, y ojalá que sí funcione porque realmente el salario mínimo se ha quedado muy rezagado, ¿no? Sí, no, decían por aquí que superaba el salario mínimo mexicano solamente al de Haití, al de Venezuela y al de Cuba. Todos los demás estaban mejor que el mexicano, ¿no? Sí, te decía Salvador, ¿no? Honduras. Sí, digo, con todo respeto a esos países hermanos, pero pues digo, el tamaño de la economía no puede compararse, ¿no? Claro, no, digo eso nos deja ver el tamaño de la inequidad, de la injusticia, del rezago en materia salarial. Y bueno, qué bueno que ahora me parece un gran mérito es el único que yo le veo a la 4T, lo demás para mí es destrucción. Es el único mérito que yo le veo a este gobierno, ¿no? Hoy, el segundo punto, pues va a ser gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja va a ser gobernadora del Banco Central. Yo creo que será no solamente la primera mujer que llega, sino la que llega más golpeada de quienes han ocupado ese puesto en el Banco Central mexicano. Sí, pero mira, yo tampoco creo que tenga tanto margen de maniobra como para modificar sustancialmente el funcionamiento del Banco de México. Sí. Ha sido muy cuestionada, pero si lo vemos fríamente, ¿no? Porque algo que le falta al país ahorita es objetividad y frialdad, ¿no? Los ánimos se han caldeado desde que este gobierno ganó desde este gobierno ganó las elecciones hace 3 años. Las denostaciones, los epítetos, las descalificaciones son cotidianas. Ayer, arengas, pues prácticamente yo escuchaba ahí incluso con palabras altisonantes, ¿no? Que se vayan a no sé dónde los neoliberales y que son los culpables de lo que tenemos. Es decir, en un ambiente tan encrispado, de tanta polarización social, hay que ver las cosas con objetividad. Bueno, Jonathan Heath ni Gerardo Esquivel venían del sector bancario. Bueno, Jonathan Heath sí estaba en HSBC y estuvo en algunas consultorías financieras, pero no tenía experiencia dentro del Banco Central. Gerardo Esquivel, yo lo conozco, él viene del sector académico, fue coordinador académico del Belisario de Domínguez, tuvo un paso muy fugaz por la Secretaría de Hacienda, pero tampoco tenía el perfil. El fallido gobernador Herrera tampoco tenía experiencia monetaria y él no lo cuestionaron tanto. Entonces,
vamos, ahora sí se han centrado los reflectores en esta mujer, en Rodríguez, me parece que en una forma un tanto injusta, ¿no? Pero yo creo que esto lo que, más que injusticia, fue la incertidumbre de los mercados. Es decir, oye, pues nos quitan a Herrera, que ya el tipo ya tenía incluso concertadas sesiones en Nueva York. Bueno, qué barbaridad. Ya había puesto la mesa, ¿no? Y finalmente, pues, ¿qué crees? Que dejas la mesa, pero no entras tú, ¿no? Entonces, digo, yo creo que fue la colita de esta mala decisión, de una decisión que no le gustó a los mercados y se depreció el tipo de cambio muy fuerte la semana pasada, recordarás. Sí. Y ella tuvo que pagar el pato, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es más bien eso, no tanto que ella no tenga calificaciones dentro del sector presupuestal, dentro del sector hacendario, financiero. Ahí tiene muchos, ¿no? Pero lo que se le cuestiona es que no tenía experiencia monetaria específicamente. Pero tampoco lo tenían los que te acabo de mencionar. Sí. Entonces, me parece un tanto injusto, ¿no? Pero le pagó pato, ¿no? Bueno, sí, y llega raspadona, pues ese es el problema de que ya llega, pues con heridas visibles, ¿no? Independientemente que haga un buen papel, pues la llegada no fue tersa como hubiese sido recomendable, ¿no? Pero eso no es culpa de ella, eso se le debe atribuir a la forma en que se toman decisiones en este país. Claro. O sea, tú puedes tomar una buena elección, pero una mala decisión, ¿no? Sí. O la forma en que tú decides, pues no gusta, ¿no? Aunque no pueda ser mala. Entonces, lo que molestó mucho a los mercados fue el engaño. Claro. Fue tener el naipe bueno hasta el último momento, incluso empezando por el mismo Herrera, ¿no? Que pues, para él yo creo que fue... No, bueno. Fue... No. No quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Ahí que de repente te habla el presidente, o veto a saber si le habló, a lo mejor nada más se lo hizo saber. Bueno, según dicen, él llamó por teléfono y no le tomó la llamada. Eso es lo que yo escuché. Y que le quería informarle lo que estaba haciendo para planchar su llegada al Banco Central y que trató de hacer una cita con el presidente para decirle, mire todo lo que tenemos aquí listo para hacer un buen papel en el Banco de México y madre. Y no le tomaron la llamada, ¿no? Entonces, digo, yo creo que pues hasta para correrte hay formas, ¿no? Válgame Dios. Oye, regresando a la parte del pasado 1 de diciembre, el pasado día miércoles, ¿cómo viste el informe al pueblo de México? Bueno, creo que es el 20º informe de gobierno, ¿no? O sea, son 20, entonces, pues yo, entre los 20, pues yo, pues los veo todos igual, ¿no? Todos son en plaza pública, arengando a la gente, acarreo masivo, o sea, las prácticas del priismo que conocimos en los 70s, ¿no? Se veían las filas de camiones de campesinos, viejitos que traían acarreados de, pues las prácticas que conocimos por décadas todos, ¿no? Arengas en el Zócalo, que esa es la arena que le gusta al presidente, en la que sabe manejar, digamos, en una... Sí. En una reunión distinta él no se sabe manejar, él sabe manejar en plazas públicas. Sí, ¿no? Se siente cómodo, incluso se le siente vital cuando está enfrente de esos auditorios, o sea, mientras tanto en otros escenarios yo hasta lo veo un poco de malas, ¿no? A veces. No sé si tú recordarás y si cuando editen, bueno, que en algún momento que podamos ver, ¿te acuerdas que había una foto cuando él estaba en la Casa Blanca? Sentado en una silla. No, y con los dedos así, pero verdaderamente se sentía incómodo. Y se veía que estaba incómodo. Y si tú ves las fotos de ayer, pues en una arenga sí. de un tribuno, ¿no? Sí. Es su escenario, domina esos escenarios, sí. Y si tú lo veías ahí en la Casa Blanca, pues muy disminuido, ¿no? En una silla muy grande, con las manos cruzadas, así, encorvado, ¿no? Con el traje le quedaba, o sea, digo, son dos escenarios donde pues claramente se ve que en uno no y en el otro le encanta, ¿no? ¿Cómo te imaginas que va a entregar el poder? ¿En qué país, o sea, qué país vamos a tener? ¿En qué condiciones estará el país en 2 años, 3 años más? Pues mira, yo creo que lo que nos queda es esperar un deterioro muy, muy rápido y muy, muy, lamentable del país de aquí a los próximos 3 años.
Yo creo que la destrucción de valor que ha habido, particularmente en los primeros, desde que fue la elección, desde en julio del 2018 hasta febrero, yo creo que nunca habíamos visto una destrucción de valor tan grande y tan rápida como la que hubo en esos 7, 8 meses. Sí. Ya lo que sigue es la consecuencia, ¿no? Y digamos, ya cuando vemos que hay problemas con centros de pensamiento de alta calidad internacional como el CIDE, los cuestionamientos a la UNAM, los cuestionamientos a los órganos reguladores de todo tipo, pues hombre, pues no puede uno estar tranquilo, realmente está uno muy preocupado. Una reforma eléctrica que pues a nadie le ha caído bien, nadie la ve con buenos ojos, y lo que falta, ¿no? Entonces yo creo que ayer jueves, hay una columna muy importante de Raimundo Riva Palacio, que yo la recomiendo mucho a tus espectadores, ¿no? Pues habla de cómo va a llegar el país en 3 años más, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Eduardo. Tocayo, como siempre, a tus órdenes y con mucho gusto de estar contigo otra vez. Muchas gracias, te mando un abrazo, gracias, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Hacemos nosotros una pausa, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, tenemos algunos pendientes. Estábamos viendo lo de Francisco Garfias, ¿no? Sí. ¿O ya terminó? Sí, se terminó. No, todavía. Vamos a darle de una vez. Me faltaba algo por comentar. Ahorita vamos con Hamlet González, ¿no? Derechos humanos y asuntos fiscales. Sí. ¿Es correcto? Sí, Juan. correcto. Sí. Ernesto. Juan ya se pausó. Sí, dijo Ernesto que sí. Ok. Bueno, continuando con Francisco Garfias en su columna de Arsenal, comentábamos que Ricardo Monreal no asistió allá al evento del pasado 1 de diciembre y él dice, coincido en que hizo bien en no asistir a este evento, sabría que los otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es decir, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, estarían en el templete y él no. El riesgo de una rechifla o algún desaguisado pues estaba presente, es lo que dice Francisco Garfias aquí en su columna. Y luego, fíjate que muy interesante, dice que en esta pelea por él dice el dedazo presidencial, aunque francamente dice que lo ve muy difícil, pero ya hay porcentajes y comenta que en los corrillos del Senado, la encuesta del periódico Reforma coloca a Marcelo Ebrard con el 31% por encima de Claudia Sheinbaum, con el 30% en la intención de voto para el 2024. Pero lo que más curioso es que Luis Donaldo Colosio Riojas, él tiene el 27%. El chavo sí está en el tercer lugar. Le falta todavía, está muy joven. Está muy verde todavía, ¿verdad? Sí, pero también aquí habla del alcalde de Monterrey, está en 16%. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Ay, da más frío conforme va saliendo el sol, ¿va? Sí. Sí, aquí también se siente más friecito, sí. Si hay un físico que nos diga a qué se debe eso. A mí un amigo que es físico me decía que porque con el sol comienzan vientos, o algo así me comentó. Ajá. No quiero cargarle una mala transcripción de lo que me dijo. Y sale el sol, empieza el viento y eso es lo que hace que se sienta más frío, pero regularmente hace más frío cuando empieza a despuntar el sol que cuando no estaba presente. Pero bueno. Pues esa es física, que quién sabe cómo funciona, ¿verdad? Igual sale el sol y se empieza a evaporar así y sube el friecito, ¿no? Mira, yo hasta un chalecito me pongo en las piernas.
porque sí me da mucho frío. Bueno, aquí en mi rancho hace frío. En tu rancho no, pues sí, imagínate. A ver, tenemos columnas, ¿verdad, Leti? Sí, es Lalo. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación que publica El Financiero, comenta que los empresarios han sido cuidadosos en no expresar ningún apoyo público en favor de cualquiera de los 3 aspirantes de la candidatura presidencial de Morena, aunque en corto las expectativas son más o menos coincidentes. Sobre Claudia Sheinbaum existe el temor de verla aún más radical y con poca visión económica para sacar adelante al país en una etapa que requerirá de mucha experiencia. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal son vistos como 2 viejos lobos de mar con más visión política, pertenecientes a un proyecto progresista que no forzosamente se traduce en confrontación con el empresariado y con mayor capacidad para generar los consensos que se van a necesitar en los próximos años. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios que publica El Universal, escribe que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, le han enviado varios mensajes de la Federación a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual en menos de un mes le ha emitido 2 muy duras y embarazosas recomendaciones. Maldonado apunta que las faltas que se le señalan son las que se ven casi todos los días en las conferencias de prensa de López Obrador y en las que de una buena parte de los estados de los estados gobernados por Morena. Las acusaciones, descalificaciones y actitudes intimidatorias no serían seguramente el problema para una comisión totalmente supeditada a la presidencia, sino el rompimiento que existe entre Puebla y Palacio Nacional y las sabidas intenciones del gobernador de entregar el Estado en unos años a un candidato del PAN. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, comenta que, como era de esperar, ayer el Senado aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como miembro de la Junta de Gobierno de Banjico. Dice que de nada valieron los cuestionamientos respecto a que no cumple con los requisitos. Falta que el presidente la designe como la gobernadora del Banco Central. Dice que la recién llegada podrá hacer mancuerna con Galia Borja y Gerardo Esquivel, con los riesgos inherentes en la toma de decisiones. Y hasta aquí las columnas, Lalo. Muchas gracias Leti, gracias. Tenemos ahora a Hamlet González hablando de derechos humanos y asuntos fiscales. Interesante el enfoque. ¿Cómo están? Mi nombre es Hamlet González y en esta ocasión platicaremos sobre los derechos humanos en materia fiscal. Los derechos humanos nacen en nuestra Constitución el 1 de junio de 2011, esto derivado de las grandes presiones internacionales a México porque no salvaguardábamos estos derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos los valores intrínsecos hacia la persona para darle dignidad. Claro, cuando se salvaguardan estos derechos, el Estado mexicano es garante, y cuando digo garante es el que tiene que utilizar los instrumentos para salvaguardar estos derechos humanos. Es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos. Y también es un deber prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Es bien cierto que el párrafo 2 del artículo 1 constitucional, con esta modificación trascendental en el derecho mexicano, en donde mucha gente ha escuchado hablar del pro persona y del pro homine. ¿Qué son estas doctrinas ancestrales en otros países y que tiene 10 años en México? Es favorecer en todo tiempo a las personas. Con las modificaciones estructurales que se ha hecho en materia fiscal desde el ejercicio 2019, 2020, 2021 y 2022 próximamente, hemos visto una violación de derechos humanos importantísima. ¿Por qué? Porque el Estado está más preocupado por recaudar que salvaguardar los derechos intrínsecos de las personas. Es cierto también que es un deber de los mexicanos y una obligación aportar al gasto público. ¿Pero a costa de todo? Esa es la pregunta importante que nos tenemos que hacer como ciudadanos.
No obstante lo que está sucediendo en los entornos mundiales y en el entorno nacional, tenemos que salvaguardar encima de los derechos del Estado, los derechos de las personas. Pero en México el derecho fiscal se ha convertido en la punta de lanza para señalar empresarios, políticos, expolíticos y todo tipo de personas que pueden ser acusadas hoy por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? ¿Recaudar soslayando los derechos humanos? Hoy vemos que tiene la autoridad facultades importantísimas en materia fiscal, como puede prevenir, pero también puede presumir, pero también puede cuantificar sin tener todos los elementos. Hay derechos fundamentales importantísimos como el que acusa prueba. En México en materia fiscal es lo contrario. Si la autoridad te acusa, tú como contribuyente o como gobernado tendrás que acreditar que no es cierto. Y la autoridad se tendrá que dar por satisfecha en la probanza de que esto suceda. En esta subjetividad en materia fiscal y apegada y concatenada con los derechos humanos, vemos algo muy peligroso, que el Estado no los está respetando. El Estado mexicano está más preocupado por recaudar que por proteger los derechos de las personas. He entendido con el paso de muchos años que es cierto que el Estado mexicano no puede vivir sin el dinero que aportan los contribuyentes y que aportamos todos los ciudadanos para que se pueda gastar. Pero no podemos entrar en un choque jurídico de qué es más importante, recaudar o proteger los derechos humanos. En materia fiscal para el ejercicio 2022, hemos visto un incremento de lo que se tiene presumido gastará el Estado a través de su presupuesto de egresos de la Federación en comparación con 2021. Y uno de los principales factores en donde estará focalizado es en recaudar más, de mejor calidad, evitando la elusión y la evasión fiscal. Pero debemos entender que esta política de desconfianza no puede ser la única causa y norma y guía y camino para mejorar la economía de México. El Estado mexicano tiene que empezar a confiar en sus ciudadanos. Y sus ciudadanos, claro, recíprocamente también tiene que confiar en el Estado. No a ver quién ataca a quién, ni ver quién ejerce mayor presión política. Me queda claro cuál es el papel del Estado, pero también me queda claro cuál es el papel del gobernado. Tenemos que convivir y, claro, en esta forma de recaudar, no utilizar un abuso excesivo del derecho para recaudar más a costa de la violación de los derechos humanos. Siempre tenemos que dar la protección más amplia a la persona y siempre debemos favorecerla en todo tiempo. Hoy, con las modificaciones que se pretenden hacer para 2022, principalmente en el Código Fiscal de la Federación, vemos conductas muy subjetivas que empoderan al Estado para poder acusar al contribuyente. Hoy estamos también más preocupados por proteger y verificar que se cumplen con los fondos y las formas, y hoy con la materialidad de las conductas y esta famosa razón de negocios. Tenemos que entender que en México la forma mejor de recaudar es confiando en el Estado y el Estado en el gobernado. Muchas gracias, soy Hamlet González y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Hamlet. Enfoque interesante, muchas gracias. Bueno, ya llegamos. Gracias, Juan. La explicación de por qué hace más frío cuando sale el sol. Perdón, Lalo. Aquí. ¿Juan? O como quieras. A ver. No, sí, digo, gracias a Juan tenemos la información. Así es. Pues fíjate que la explicación es realmente muy sencilla porque resulta que, como tú lo decías y yo también lo comentaba, el sol irradia rayos ultravioleta y también infrarrojos. Entonces, en la noche, como no hay luz, se vuelve más frío y a la hora de salir el sol, pues los rayos empiezan a calentar el suelo y por eso es cuando esta hora es cuando más frío se siente. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el mes de mayo, porque en el mes de mayo hace más calor. Entonces, como hace más calor, cuando empiezan a salir los rayos del sol, todavía queda calientito el piso y quedan calientitas las estructuras de los edificios y pues se siente más calor, por supuesto, dentro de los hogares. Esta es más o menos la explicación que se da. Yo no la entendí.
¿No le entendiste? Ay, no. A lo mejor estoy muy güey tan temprano, pero no lo entendí. Pero bueno, de todas maneras, esta es la explicación científica. Sí, no, y mira, aquí, por ejemplo, dice Alberto Elías, utilizar calefacción es lo mejor. No, pues si él está en Calgary, Canadá, Pues sí, que hace mucho frío, si no es ¿verdad? calefacción, te venden en un refrigerador de la franquicia de la que hablamos. Bueno, ya vámonos, ya tiene que venir Sinforosa. Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? También aquí Manuel Licea dice que ahí viene ya tu coco, Eduardo, en un rato más la pesadilla llamada Sinforosa. Y también María Alcántara, abrazos y saludos a todos, y a Sinforosa un abrazo, me encanta su intervención. Vamos a una pausa y ventilemos ya los últimos saludos y nos preparamos para la llegada lamentable de Sinforosa Betancourt. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Cuánto duró Hamlet? 5 minutos 37. Con razón lo sentí largo. Bueno, ok. Entonces, tenemos saludos dependientes. Déjame ver si yo tengo aquí. Seguramente tendré saludos. Sí, ya me quedan poquitos, pero sí. A María Alcántara hasta Puebla y a Muñoz MBL también. Alex Laguna en el Estado de México. Jesús Guerrero. Nos llegó otra foto, a ver si la podemos. Jesús Guerrero. Jesús, ¿de quién es? San Comery. Jesús Guerrero. Mount Saint Michael, en Normandía. ¿Cuánto falta? 58, a ver. No, híjole, ahí viene ya, ahí viene, ya llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcela? ¿Cómo estás? Tu sonido. Tenemos un... Oye, aquí tenemos, por ejemplo, una sensación térmica de 5 grados. ¿Dónde? Aquí en mi pueblito, en mi ranchito. Enviar. Se hace frío. Ahí les mando una fotografía de... Sonido. Ay, qué bonita. Mount Saint Michael en Normandía, Francia. Ah, con razón, qué bonita foto. Nos la manda Jesús Guerrero. Jesús Guerrero. Ya vamos al aire. Marcela, por favor. Marcela, audio, por favor. Ya lo está checando. Vamos a leer. A ver. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Para entender mejor de economía, elasticidad es la sensibilidad de variación de una variable. Se requieren 2 variables para poder estudiarla. Puede ser menor, igual o mayor que 1 y se obtiene a través de los cambios en otra variable. Bueno, ya me tocó. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Lalo. Aquí estamos en torno al dinero, en el muchachat, con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. ¿Cómo está usted? Asoleada, ¿verdad? Un poquito. Exactamente, bien que asoleada, me conoce, don Lalo. Sí. Mira, hasta chapitas me salieron. ¿Sí nos vio entonces antier en el Zócalo, don Lalo? Sí, la vi ahí entusiasta. ¿Quién va presidenta? ¿Y quién va presidenta? No, yo la nueva porra, pero ahorita le voy a platicar. Nos fuimos para allá, la Popoca. La Oyuki pica, ¿se acuerdan la que le picaba? La Xiomara, la que está ahí en los, ¿En los reclusorios? Exactamente. La que da visitas conyugales. Exactamente, la misma dona. La Berioska, que pues ya usted le conoce, que es de fama internacional. La Cherezada, digo. Cherezada. De Frida.
y otras más que nos sacaríamos, ¿no? Que no son tan famosas. Sí, los sacaríamos, bueno. No, ¿cómo? Cargados. Bueno. Pero nosotros, ¿a quién íbamos a echarle porras? ¿A quién era, don Lalo? A Sheinbaum. Ah, mire, ahí está. A ver, don Lalo, usted sí sabe. No soy yo, Mire. no soy yo en las porras. Ay, Oiga, y lo triste de todo esto, usted le pone tanto entusiasmo, tanto amor a la que está pasando por arriba, así que por encima de usted, y ella ni enterada, ¿verdad? Ella no ve la Es sección. como fría como el viento y peligrosa como el mar. Miren, ahí va ella, Ahí va ella. seriecilla. No se le da esta cuestión, como tiene el apellido ahí, como creo que es alemán, ¿no? Pues es fría, don Lalo, como usted, fría como el viento y peligrosa como el mar. Así Pero yo es. que soy de sangre caliente, la finción Sí, por esa sí. Betancur, le echo hartas ganas. Le voy a decir la porra que inventamos las muchachas del Muchachate y yo. A ver. Es una porra internacional y bilingüe. Ahí le va. Bilingüe, sí, a ver. Chem. A ver, don Lalo, no me A interrumpa. ver, sí, a ver. Chem. Para presidenta. Uy, ¿cómo ve, don Lalo? Maravillosa, Lo que sí muy le tengo bonita. Sí, pero lo que sí le tengo que decir, don Lalo, es que estaban más fuertes las porras al Crechencho Sandoval. ¿Cómo? Sí, le echaron más porras. ¿Para qué le voy a decir? ¿Al general? Al mismísimo general. Pues sí, si tiene a toda la tropa echando porras. Clarín, usted sí sabe, don Lalo. Óigame. ¿Y si se dio cuenta que no fueron ni el Jorge Alcocer, el secretario de Salud, y el Ricardo Monreal? Sí, estaban muy ocupados. Del Monreal. Del Monreal. Y ahí Mire viene, qué mire, ahí patitas viene muy flacas tiene. contento diciendo, Monreal. dicen que no fue porque ya le dieron miedo los chairos. Ah, sí, que no quieren que le... Exacto. Hasta le querían aventar huevas. Yo vi a varios listos con los huevos para aventárselo, don Lalo. Pero bueno, ¿cuánto le apuesta que este señor que acaba de pasar va a hacer su propio partido? ¿Qué tal? Sí, ya está, ya nos dijo del color, ¿no? Sí, bien que se acuerda de los colores. ¿Cuál le gusta a usted para él? Dígamelo usted. Ándele, comprométase. El morado. Rosa, nada, que te vayas del demonio. Rosa mexicano, y usted bien que lo sabe, nomás que no se quiere comprometer. Bueno, que son las iniciales de su nombre y apellido. Y le aseguro a usted que cuando se destape a la Chain, que se va a destapar, el Ebrard No, pues el zapado ya se está. va a ir con él. Pues está muy cantado ese asunto. Muy cantado. Bueno, entonces, ¿qué? Pues ya aquí le digo que ¿Ya no le va a dar chismes? no le estoy dando chismes. Estaba yo esperando que pusieran en el presidium la bandera. ¡Ay, qué bonita bandera! Su Evelyn Salgado. No. Ahí no puedo yo justificar esa falta de respeto Es lo que me dijo la a la bandera. Mire, que hasta le puso en su lugar, mire, ve. Aquí no sé si se alcanza a ver bien, pero aquí hay una S. De Salgado. De Salgado, sí. Su apellido. No, nosotros dijimos a que pueden ser 900,000 pesos de multa Pues que o se lo una pongan. amonestación. Con todo lo que roba, pero bueno. Ay, mira, reconociendo lo que yo ya le he dicho muchas veces en la intimidad, don Lalo, que esa mujer es bien víbora. Se lo he dicho muchas veces, pero usted no ha entendido. Se deja ir nomás por los ojitos. Bueno, usted tiene sus... Bueno, entonces sígale. Tiene sus debilidades. Y bueno, ya, por cierto, ahora que ya van a nombrar como gobernadora del Banco de México a Victoria Rodríguez Ceja. Ya salió ahí. Nada que se me va a usted. Nada que se me va a usted a las ruedas de prensa con ella, ¿eh? No, chiquitito. No. ¿Por qué no? Si ya me lo conozco. Es de las que le chiflan a usted. No va a dar conferencias. Pues ahorita lo primero que tiene que hacer es política monetaria. Usted ahorita diciendo... Hasta usted cree. Está buscando Mira, en Google. Pues como sea, mire, si usted se me aloca, ya sabe lo que le tira. Ya lo sabe, don Lalo, ¿eh? La chancla. Porque usted chiquitita no se la acaba. Y le juro que a ella le rasuro el apellido, mire, así completito. Bueno, pasando otra cosa. Pasando a lo del Zócalo. Te llamabas.
Entonces. Ay, qué chistosito, qué chistosito. Yo me iba a quedar al discurso, pero que me caen unos muchachitos que para que yo firme la aceptación de la ratificación de mandato. Y que agarre que les digo, pero si es revocación, no ratificación. Pues creerse que ni sabían. Ay, pero eso es lo que ahora le interesa al preciso. Y aprovecho el acarreo, para juntar sus firmas. Ahí está el gobernador. Mírenlo, ahí está siempre exponiéndose para que no se le olvide a la gente su imagen y su presencia. Eso se llama una buena cosa de marketing. ¿Cómo se dice? Sí. El marketing político. Ahí está. Acompañó la Chain. Ahí está, hasta con la corbata chueca, con los pantalones, las bastillas mal hechas y los zapatos cochinos, pero siempre está ahí. Él llevó a la Chain, él llegó con la Chain al evento del Zócalo. Ahí lo vimos, pues son amiguitos, don Lalo. Dicen que quieren hacerle como Lula y la Dilma. ¿Se acuerda usted de Lula y la Dilma? Uy, sí, claro. Así como que esta es la idea de este señor, que la Dilma ni las pagaba, pero la metió. ¿Para qué? Para seguirla moviendo por atrás, don Lalo. Sí. Y le voy a contar que hasta me preguntaron la Berioshka, la Oyuki y la Godefrida, que son extranjeras, ya ve que son ellas extranjeras. Apúrele. Oye, Manta, qué chistoso que tu presidente se enterque en hacer una encuesta para ver si lo quitan. Pues si se ve a leguas que no se quiere ir. Y si está de locos, ¿no, don Lalo? Ay, no. Pues sí, ganas no tiene. Y se debió que lo suyo es la manifestación masiva. Mire, exponerse, le encanta exponerse a este señor. Bueno, pero urge le dé 3 quejas que de las integrantes del muchacho. La primera es de la Miriam que dice que si ahora que subieron los salarios mínimos, usted nos va a indexar. ¿De qué? Indexar el 22% a nuestros sueldos. Indexar. Sí, ahorita me pongo de acuerdo con Miriam. Sí, bueno, así lo dijo ella, yo lo digo literal. Ahorita se lo pregunto, sí. Ajá, segunda queja. Más? Dice esta actora, muy malita, que usted conoce, Marcela Moret. Marcela Moret, diga bien el apellido, ¿no? Moret. Una magnífica actriz. Sí, que ya va a empezar a actuar en la antipastorela y que nada que la... Va en una antipastorela mañana. Mañana 4 de diciembre y usted no la ha entrevistado. Mire que esa Marcela Moret también anda atrás de sus huesitos. Y mire, yo le traigo bien echado el ojo y a ver si no me lo agarro luego la salida. No, la Marcela Moret, como usted dice, es una magnífica actriz. Ay, sí. Le voy a decir que ofrezca unos autógrafos especiales para quien le diga que... No, ¿verdad? Y la tercera queja, don Lalo, ya que no tiene nada más que decir de esa vieja inmunda. La tercera queja es mía. Ya supe que mañana le festejan sus 3 años en el hipódromo. En el hipódromo de las Américas, sus 3 años de entorno al dinero. Y a mí... Voy a correr. A mí que me debe los mejores análisis políticos con los reclamos. Ya, pues si me llevan a bañar los caballos para complementar mi salario, no chille por eso, hombre. Ya, pero voy a estar ahí presente porque yo cada semana me voy a posar al hipódromo y ya me conocen todos y me van a dejar entrar y ahí lo voy a esperar a usted. Mire, con esto lo voy a esperar con las manos llenas de amor. Vamos contigo, Miriam, por favor. Ya no le hagas caso ni le despidas del programa porque ni se lo merece. Malvado. Ya. Mal hombre, sí. Tan cruel es tu casa que no tiene nombre. Sí. Bueno, nada más porque la veo llorar así de esa manera. Ya no te hago caso, Lalo, ni despido el programa. No, qué barbaridad. Okay, todavía falta una pausa comercial. Sí, por eso que dice Sinforosa, no, ya no despidas el programa. Ya fuera de relajo, oye, Oye, y traía la chancla, chancla. Bueno, no, y no te diste cuenta, no. No, en serio, ya fuera de relajo,
Va a estar en Marqueteatro, ubicado en Coahuila, la Antipastorela, que se llama Jesús María y José José, así se llama. Ubicado en Coahuila 105, Colonia Roma. Van a estar el 4, el 11 y el 18, nada más 3. Está a las 23 horas, ¿tú crees? Ya me fregan a las 11 de la noche, no manches. A las 23 horas está en Coahuila 105. Va a estar Carlos Rangel como la Maniguis, Marcela Moret y como María Enrique Galván y Roberto Gutiérrez. Hay boletos desde 200 pesos hasta 500 pesos. Vamos a una pausa, ¿no? Por supuesto. Es una foto ahí de Francia. La pasamos después de una pausa. Sí, la pasamos después de una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, ya no tenemos nada de pendientes. No, creo que dependientes. ¿Qué ha dicho el señor presidente en la mañanera? Está recordando un poco están en Michoacán y pues dice que la estrategia para combatir el crimen es la paz. Dice, la paz es la forma para obtener la justicia. Entonces, que no hay violencia con la violencia. Lo que ha estado repitiendo, y bueno, pues está diciendo el gobernador y el secretario de la Defensa, que en Michoacán la tendencia delictiva va a la baja desde que llegó el nuevo gobernador. No me digas. ¿Sí? Eso es básicamente lo que están... No se la compro. Está diciendo, pues no. Y entonces, y también dice el gobernador que gracias al apoyo del gobierno federal están garantizados los salarios para los maestros. En lo que resta del año, que se les van a pagar. Ojalá, porque si no siguen bloqueando las vías férreas y causan un daño importante a la economía, y eso también pega, y también la criminalidad pega, que no se ha querido asumir que la criminalidad también pega a la economía. Ya viste lo que nos dijo hoy Ernesto Félix Santos Coy, que podríamos... El riesgo de caer en recesión no es tan bajo, ¿eh? Sí, dice también que está repitiendo, ¿no? Que le están arrebatando el semillero a la delincuencia organizada con los apoyos a los ninis. No creo. Por ahí sigue, pues no, yo tampoco. Lamentablemente no creo. Quisiera creerlo, pero no creo. Pero bueno, vamos al aire. Ya vamos a despedir. La fotografía tenemos ahí de Mongo. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Gracias a Jesús Guerrero con la fotografía de Mont Saint-Michel. No sé si Michael será en Francia, porque es en Normandía, Francia, un lugar nos manda Jesús Guerrero, que dice que seguramente trabajó junto con Juana Guillón, que es un asiduo televidente. Muchas gracias por la fotografía, Jesús, gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Manuel Licea dice por aquí en Facebook que te va a ir como en feria. Sí, ya me lo imagino. Bueno, ya no hay tiempo para pasar. Hoy es el día del... Los discapacitados. Sí, tenemos las personas con discapacidad. Con esta Gaby Soulé. Bueno, pues despide, por favor. Pues les agradecemos mucho, como siempre, su presencia, su paciencia y su cariño. Gracias y los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. A nombre de este gran equipo de Ernesto Méndez, de Juan Núñez Jasso, de Leti Razo y por supuesto de Frankie Hernández también. Y Eduardo Torreblanca, una servidora. Nos despedimos de ustedes, Lidia Barrón, y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, usen sus protocolos de seguridad. Hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta el próximo lunes. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.